Y hablamos de esto que, sin lugar a dudas, en materia política fue la noticia de esta mañana. La cumbre entre presidentes de los tres poderes del Estado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso la doctora Alicia Pucheta de Correa, el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, y el presidente de la República, Horacio Cartes, que estuvo acompañado por su gabinete de ministros. El tema central, a pesar de esta crispación política que hay por el juicio político a ministros de la Corte, se habló de economía y de pobreza. Jazmín, adelante con los detalles. Sí, gracias. Y debemos mencionar que en realidad esta cumbre de poderes se limitó a un acto protocolar breve en el cual se firmó un documento de intenciones relacionadas, por ejemplo, a la necesidad de trabajar conjuntamente los tres poderes del Estado en varios frentes, como la eliminación de los privilegios a los ciudadanos en el acceso a los servicios tanto ofrecidos por instituciones del Ejecutivo como también del Legislativo y ni qué decir del Poder Judicial. Por su parte, cada uno de los representantes también brindó un discurso. El presidente de la República fue el primero y en su alocución él hacía referencia a la necesidad de lograr mayor transparencia en los procesos, argumentando que justamente los logros alcanzados en esa materia permitieron también mejoras económicas. Esto es lo que mencionaba. La transparencia creo que es algo que no podemos dejar de hablar y de entender que cada día estamos más expuestos. Y quienes, así como el pueblo usó el sufragio, nosotros que ostentamos estos cargos de tanta importancia, entender que tenemos que estar rindiendo cuentas permanentemente, entender que somos funcionarios públicos y no que somos las grandes personalidades por el cargo, sino cargos con grandes responsabilidades. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Mario Abdo Benítez, destacó la importancia de que los tres poderes del Estado trabajen en forma conjunta por encima de cualquier diferencia, ya sea personal o política, coyuntural que pudiera presentarse. Esto es parte de lo que decía. En nuestro paso por los lugares de decisión, tenemos que demostrar con actos. Hoy este documento que vamos a firmar tiene un sentido importante, pero mucho más importante es la voluntad real que pongamos para dejar un legado a nuestra democracia, a nuestra nación. Independientemente a las diferencias que podamos tener, nosotros hemos perdido el privilegio de poder enojarnos, porque de nosotros depende el desarrollo de nuestro pueblo. Y ya al término del acto protocolar se le consultaba a la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa, si no era redundante firmar nuevamente un compromiso, dado que las instituciones del Estado, es decir, los tres poderes, deberían trabajar en forma coordinada de acuerdo a lo que manda precisamente la Constitución Nacional. Esto es lo que decía al respecto. Destaco también que en este convenio marco se establece expresamente que tendremos que tener reuniones de cumbre periódicamente para saber qué poder del Estado nos está cumpliendo. O sea, nosotros mismos tenemos que rendir cuenta. Y de esta forma se desarrolló esta cumbre de poderes que, como ya les mencionaba, no duró más de media hora y se limitó a discursos protocolares y a la firma de un acuerdo. En ese sentido, también debemos recordar que el presidente de la República, Horacio Cartes, tenía previsto trasladarse esta mañana hacia el interior del país, viaje que finalmente suspendió, argumentando que las condiciones climáticas no estaban dadas para realizar dicho viaje. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Completo el reporte y de hecho que se generó mucha expectativa en torno a esta cumbre entre presidentes de poderes del Estado, principalmente por la situación que se da en el Congreso Nacional, donde se habla insistentemente de renovar completamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y donde ya se tiene fecha para el juicio político para 3 de los altos magistrados.